Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Colectiva Xbox. Una semana bastante pesada y movida, que nadie se esperaba, ciertas bombas que pasaron en el medio. Primero que nada, buenas noches a nuestros compañeros, a Nud y a Kashi, que andan por ahí. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, Gabox. Gracias por esta tercera invitación. Buenas noches, Gabox. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Kashi. ¿Qué tal? Bien. Por acá nada más en medio del clima húmedo, las tormentas y demás. No dejando de tan lado el clima, bueno, ha sido una semana bastante turbulenta en la industria. Por un lado, el tema de Anthem, que está recibiendo palo tras palo. La supuesta alianza que se viene entre Microsoft y Nintendo, que va a ser algo enorme. Y Google, que tiene las intenciones de arrancar con todo su presencia en lo que es la industria del gaming. Esos son, digamos, los temas más pesados que estuvieron esta semana. Pero vamos a comenzar por ahora con las pequeñas impresiones que tenemos hasta el momento de Anthem, que puede ser directamente la tumba de BioWare. Bueno, hasta ahora he jugado unas cuantas horas a Anthem, o sea, no he tenido la oportunidad de completarlo bien el juego, el endgame, ni nada de eso, llegar hasta esa parte, pero bueno, o sea, que ustedes estuvieron jugando Anthem. Primero hago unos comentarios sencillos. Bueno, para el que no esté informado, Anthem es un juego que se viene promoviendo desde hace varios años ya. Desde 2016, si no me equivoco, en la E3 se mostró aquel tráiler tan demoledor del que hablamos hace un par de episodios. Y en el día de ayer, después de una semana de acceso temprano a través de EA Access, se lanzó al público general. Yo pude jugar 7 horas a Access entre ayer y hoy. Creo, para simplificar un poco, y después vamos a ir desglosando si quieren, que tuvieron tiempo de mejorarlo técnicamente con respecto a esa falsa demo, porque realmente fue una beta más que una demo lo que pasó hace algunas semanas. Hubo mejoras en el frame rate, que había sido lamentable, incluso en una Xbox One X en la demo. Hubo mejoras en los famosos tiempos de carga. Recuerden que fue una de las mayores controversias que se armó, lo de los tiempos de carga, ¿no? Es un juego de mundo abierto, pero que cuando uno entra a una cueva, por ejemplo, el juego necesita cargar ese escenario. Pero los problemas del juego van más allá de lo técnico y realmente no creo que haya tiempo que los arregle, para mí. Las críticas están siendo feroces con el juego, lo están despedazando. La beta barra demo había dado pesimismo, había generado pesimismo. Quedó muy claro que el juego sufrió un downgrade muy grande desde su reveal allá hace 3 años. Pero tiene problemas que van más allá de sus gráficos, que no dejan de ser buenos, ¿no? No son tan buenos como cuando se reveló el juego. Hubo una simplificación de la geometría, una simplificación de la iluminación, pero aún así el juego es uno de los que mejor se ve en toda la historia, creo yo. Anoche por momentos veía en 4K y HDR el juego con las texturas de mi personaje y le decía a un amigo, debe ser uno de los juegos con mejores gráficos que jugué en toda mi vida. A grandes rasgos creo que tiene problemas muy serios en la jugabilidad, en la capacidad de atraer jugadores, de mantener a los jugadores por mucho tiempo, porque tiene un contenido limitado por ahora. Yo todavía no terminé la campaña, pero ya sé que jugué todos los tipos de misiones que el juego tiene para ofrecer. O sea, se son siente muy limitadas. más rápido directamente lo que es la jugabilidad. No es que te motiva mucho jugarlo, yo qué sé, 5 o 6 horas seguidas al juego. A mí me atrapó, en su manera me atrapó, porque creo que lo que sí tiene Anthem a su favor, que no es poco, es lo que Bungie llama loop de 30 segundos. Bungie con Halo 1 dijo, bueno, tenemos que entretener al jugador durante 30 segundos y después repetir esa experiencia indefinidamente. Un juego para ser atrapante tiene que dar una experiencia de medio minuto, que en el caso de Halo ellos decían que era disparar algunos tiros, hacer un golpe melee y tirar una granada. Ellos decían, ese ciclo de jugabilidad es muy tentador, es muy gratificante para el jugador, y el jugador, no importa que le repitas contenido, con tal de hacer eso una y otra vez, se va a ver atrapado. Bungie insistió con eso con Halo, insistió con eso en Destiny, y creo que BioWare lo logró con Anthem. Es decir, usar al personaje en Anthem es muy gratificante, es muy entretenido. Lo del vuelo es muy innovador, no hay muchos juegos que hayan permitido una libertad de acción tan grande. El disparo se siente bien, no llega a los niveles de los mejores de la industria, como por ejemplo Bungie mismo, ¿no? O Respawn, que con Titanfall y Apex Legends mostró que puede hacer muy buenos juegos de disparos, pero manejar al personaje es satisfactorio. Las mecánicas básicas del juego son satisfactorias. Donde creo que el juego tiene su talón de Aquiles es en la cantidad de contenido y en lo repetitivo que es. Solo hay 3 tipos de misiones en el juego, que son un pequeño modo horda, buscar algunos elementos, ¿no? 6 reliquias o cosas así, y encontrar 6 símbolos. Esos son los 3 tipos de misiones que tiene todo el juego. Y nos reíamos en su momento de Destiny, ¿no? Que era mucho menos repetitivo que eso. Uno hace 3 misiones y ya conoce todo lo que tiene Anthem para ofrecer. Problema número 1. Problema número 2 es la cantidad de contenido mismo, más allá de las mecánicas.
Anthem solo salió con 3 misiones equiparables a los asaltos de Destiny. Los asaltos de Destiny son, digamos, misiones de entre 15 minutos y media hora, con una dificultad bastante elevada, con un jefe muy poderoso. Bueno, Anthem copió ese modelo, pero solo salió con 3 misiones de ese tipo, que son las que se llaman Strongholds. No sé en castellano, tengo la consola en inglés, así que no sé cómo Creo que se... le pusieron baulante, en realidad como que serían fortalezas, una traducción más correcta. Claro, En general las traducciones del juego son horribles. Prefiero directamente que se quede más en inglés o en algo más genérico, pero la traducción pasó creo que más a un castellano que un español más general para todo Hispanoamérica. Sí, yo para evitarme problemas realmente tengo la consola en inglés gran parte del tiempo, exceptuando algunos casos, como Dragon Ball, que lo juego en japonés, o Gears of War en castellano, por ejemplo. Pero sí, acá la traducción también fue problemática. Volviendo al anterior, yo creo, mi opinión es que ese ciclo repetitivo del juego es bastante satisfactorio, es muy lindo volar. Uno no se cansa que su personaje vuele, de que ataque, pero con solo 3 misiones de alto nivel, realmente no sé por cuánto tiempo va a mantener entretenida a la gente. Y no solo son 3, sino que una de esas 3 es la que ya jugamos un montón de veces en la demo. Exacto. En la demo, al menos, ¿cuánto me tomó? Estuvimos 1 hora y media como mucho. Estuvimos bastante, directamente fue todo el foco de la demo, de esa experiencia. Había otras actividades, pero nos enfocamos directamente en eso. Acá, cuando la estuve rejugando ayer, que la jugamos en difícil, nos tomó 40, 50 minutos máximo. Sí, es una misión relativamente larga, con una pelea de un jefe muy esponja de balas, ¿no? Que tiene mucho HP, aguanta muchos ataques. Y el grueso de la misión es eso, es bajarle la energía a un jefe muy resistente, que en este caso es una especie de araña gigantesca, ¿no? Otra de las Claro. 3 es la misión Spoiler Alert, tengo que advertir que se viene un pequeño spoiler. No, Otra de no, las no, 3 no. Strongholds es la misión final del juego. Es decir que de los 3 platos fuertes que tiene el juego, uno es repetir sin cesar la misión final, que he leído por ahí, yo admito que todavía no la jugué, no llegué hasta allí, pero la gente que sí la jugó dice, el jefe final aguanta muchísimo y uno está vaciando cargadores y habilidades indefinidamente contra él. No hay gran desafío en la misión. Pero, repito, de los 3 platos fuertes que tiene el juego, uno es el de la demo, jugado hasta el hartazgo en los momentos de que se habilitó la versión temprana del juego, y otro es la misión final. El endgame del juego es muy flaco, no tiene mucho por ofrecer. No hay raid, no hay nadie que violente una raid de Destiny. No hay un ocaso como en Destiny, hay poco, no hay PvP, no nos olvidemos de eso, ¿no? El juego parece Exacto. haber vendido bien. Yo diría, me arriesgo a aventurar lo siguiente. Si EA no dijo nada ayer y hoy, las perspectivas no serían muy positivas. Ellos querían vender 6 millones de copias en las primeras 6 semanas. No nos olvidemos el caso reciente de Apex, que les fue tan bien que la misma noche de estreno estaban festejando que tenían 1 millón de jugadores simultáneos y 10 millones de descargas. Aún así, en mi lista de amigos, yo tengo unos cuantos contactos de Xbox, anoche era el juego más jugado, superó a todos, incluyendo a Apex Legends. Mucha gente lo compró, pero sí parece haber habido, esto estoy arriesgando un poco, porque realmente eso pasó ayer recién todo esto, de que aquella canibalización de la que hablábamos con Nuda hace una semana, efectivamente pasó. Mucha gente anoche no soltó el Apex Legends para entrar antes. Tengo algún que otro caso cercano que me ha comentado, mira, la verdad que prefiero esperar porque no me gustó la demo y con el Apex me entretengo algunos meses. Bueno, de lo que yo pude jugar o probar solamente fue la parte introductoria, pero he visto los análisis y las reviews que han hecho algunas personas y coinciden con lo que tú dices. Gráficamente no es espectacular, es normal, o sea, no quiere decir que se vea mal, se ve bien, pero no es espectacular como se prometía. Evidentemente se ha tenido que adaptar a la potencia de las consolas actuales. Lamentablemente eso hizo, bueno, fue lo primero que cayó y que tal vez desanimó un poco a la gente, ¿no? Después está el tema ese que mencionas acerca de la demo. La demo yo la pude jugar y también jugué el juego y no le vi mucha diferencia, la verdad. No, ni siquiera noté como si hubiera algún tipo de corrección y eso que me esperé al parche del día uno. Lo que sí, los tiempos de carga se han reducido, pero un 15% o 15 segundos nada más de lo que tardaba, ¿no? Que era superior al minuto. Y después siguen los bugs. Incluso vi un review donde hay un nivel donde la araña, no sé si lo probaron o creo que sí comentaron, donde la araña sale y al parecer si
tienes un nivel adecuado, puedes derrotarla en pocos golpes prácticamente, ¿no? Lo cual no debería suceder. Ujú. Y también hay un Sí, bloqueo en las puertas de algunos niveles, ¿no? O sea, tienes que volver a pasar nuevamente por ahí para que se abran esas puertas, que deberían de estar abiertas. Y lo otro era, por ejemplo, cuando juegas en equipo. Juegas en equipo y digamos que estás quedándote atrás y tus compañeros están más adelante, como que te da un tiempo y te teletransportas si es que no llegas a alcanzarlos, ¿no? Y llegas como que a la mitad de la historia. Eso me había pasado también en la demo, ¿no? Como que O yo me sea, quedé para no quedarte haciendo. atrás, o sea, eso Sí. pasa en... Interrumpe la parte donde estás, bueno, la parte de la historia, ¿no? O sea, Igual como si que es que llegas. avanzan mucho por el objetivo, porque Ujú, tampoco es que podés avanzar libremente ujú. y seguir adelante ignorando el objetivo actual del juego, o sea, Sí. o el que está en la misión. Sí coincido también con el tema de gráficos, o sea, se ve bien incluso para hacer la Xbox One Fat, pero ese downgrade se nota de acá a la China. Y fuera lo que es el gameplay, que está bien, o sea, que hicieron bien las mecánicas, todo eso, o sea, BioWare, o sea, como que ya viene con esta generación medio en picada de lo que era hace 10 años con sus juegos, o sea, lo que era Mass Effect en ese momento, que era Dragon Age en su comienzo, bueno, Inquisition en su momento como que todo el mundo dijo, ah, está muy bueno, es 10 de 10, después llegó The Witcher 3 y como que, bueno, Dragon Age no existís más, pasa de Dragon Age, Inquisition, no sé cuánto en verdad era en verdad que estaba bueno o no, yo no lo pude jugar Dragon tanto, Age así como... tuvo la suerte, tal vez, de ser el lanzamiento AAA más grande en un año débil, como fue 2014, Y eso sí también lo pero atribuyó bastante, considerando que todos claro, los lanzamientos de 2014 sigan retrasando el año que viene. ganó premios GOTY, premios a juego del año Ganó por el todos GOTY, sí, me lados, acuerdo. pero bueno, pero digamos, ganó premios variados y apenas un año después sale Witcher y lo deja completamente obsoleto. Witcher elevó la vara de lo que era posible con un RPG occidental y todos miramos en retrospectiva a Dragon Age Inquisition y dijimos, bueno, tan bueno no estabas. Lo dejó, mostró las limitaciones enseguida. Yo quiero retomar un poquito algo que decía Gabo recién con respecto a la FAT de Anthem, ¿no? Antes de entrar al legado de BioWare, que era algo que creo que es interesante para Sí. conversar. Gabo dice, se ve bien en la FAT. Yo creo que ahí está una de las claves de este inmenso downgrade que ha sufrido Anthem. Anthem fue, no se olviden, presentado y publicitado de la mano de la Xbox One X, justo antes de que saliera, ¿no? Cuando todavía se le llamaba Scorpio, y dijeron, bueno, miren, la Scorpio con sus 6 teraflop va a poder mostrar este tipo de gráficos. Y lo primero que nos mostraron fue el reveal ese deslumbrante de Anthem. Yo creo que llegamos a un punto en la generación, que ya está en su ocaso, esta octava generación de consolas, en el que las dos más débiles que quedan, que son la PlayStation 4 básica y la Xbox One Fat, son el denominador común. Y como los juegos tienen que seguir corriendo en esas consolas, el desarrollo se ha limitado bastante. Yo creo que con 6 teraflops y con el GPU que tiene una Xbox One X, podría correr algo similar a aquel trailer. Con esfuerzo, a 30 frames, como sea, pero podría correr algo así. La cuestión es que el desarrollo sigue atado a las consolas básicas, que ya eran débiles cuando se lanzaron, ahora son completamente obsoletas. No olvidemos que una Xbox One Fat tiene un CPU muy débil, muy lento de laptop, ¿no? Ya era lento cuando se lanzó. Y no puede mostrar algo tan ambicioso a nivel gráfico. Es decir, las consolas más potentes, la PlayStation Pro es para discutir, pero la Xbox One X sin duda podría mostrar algo más sofisticado. El tema es que solo permite incrementar la resolución porque el juego tiene que seguir siendo jugable en la consola base, que es la que sigue teniendo la mayor parte de la gente, por otro lado. O una PC, por ejemplo, ¿no? Una PC gamer poderosa podría mostrar gráficos más complejos geométricamente, con mejor iluminación, con RTX, como hablábamos el otro día. Pero como una porción importante del mercado sigue atado a las consolas básicas, hasta por lo menos dentro de un par de años, cuando la Scarlett y la PlayStation 5 se masifiquen, seguimos atados a cierto estándar relativamente bajo de gráficos. Eso por un lado, ¿no? Hay que agradecer que una consolita como una Xbox One Fat corra semejante juego, pero evidentemente hubo que simplificar por todos lados. Eso por un lado. Es una hipótesis mía esa, ¿no? Calle, ¿cómo va el tema de la historia? Porque yo escuché como que la historia, bueno, era pasable y que había un problema con la historia, de que las misiones secundarias eran prácticamente obligatorias. Tenías que hacerlas para continuar en la historia. Y bueno, me gustaría saber. Sí, a ver, yo insisto, no lo terminé todavía, avancé bastante en 7 horas, avancé mucho, llegué aproximadamente al nivel que te otorgaba la demo, entre 10 y nivel 10, nivel 15, estoy yo, ¿no? Como a mitad de camino estoy, pero sí sé de gente conocida, un amigo, que usando 2 suscripciones de EA Access lo terminó.
Por suerte quedó enganchado y está ahora en el endgame y sigue jugando una vez que se lanzó el juego. La historia, voy a ser un poco brutal. Es una pena comparar una historia como la de Anthem con el pedigrí que tiene BioWare. Si comparamos la época dorada de BioWare, nombro algunos ejemplitos muy Si creías que rápidos. la historia de Andrómeda era mala, la de antes es peor. Sí, Andrómeda al lado de BioWare, perdón, al lado de Anthem es una novela de Hemingway, más o menos. Em, BioWare supo publicar Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Caballeros de la Vieja República, y especialmente Mass Effect, que yo insisto, creo que lo he dicho en otro episodio, para mí es la historia más grande jamás contada en un videojuego, Mass Effect. Por, por lo épico que es lo que se está contando y por la personalidad, la profundidad de los personajes y de las relaciones entre ellos. Quien jugó a Mass Effect 1 y 2 realmente, si esperaba historia en Anthem, se va a llevar una decepción monstruosa. La historia está muy mal contada y es irrelevante realmente, ¿no? Es muy notoria la influencia de Destiny en esto. Una historia que es vaga deliberadamente, una historia que no intenta, parece que deja misterios, preguntas sin resolver. Sí, pero al menos, o sea, como que tenía la de Destiny en su comienzo, por lo menos le daban un poco más de trasfondo. Acá es como que, bueno, planeta desconocido, tecnología vieja, Decepticons, etcétera, etcétera, qué sé yo. Sí, sí, sí. No tiene un rumbo fijo, no tiene un rumbo fijo. Hay frases que sacadas de contexto son graciosas, ¿no? Ya hay algunos memes con frases de Andem, cosa que sería impensable para un Mass Effect. Hay libros escritos en homenaje a Mass Effect, que es una de las ciencias ficciones mejor escritas de toda la historia, Mass Effect. Si miramos para atrás, nos queda claro que BioWare entre 2010 y 2011 aproximadamente perdió a gente clave. Algunos de sus fundadores, ¿no? Rey Musica, Greg Seyuk, Casey Hudson, que después volvió, pero los equipos legendarios de BioWare, que durante esos 12 años, repito que son más o menos de 1998 al año 2010, ofrecieron unos juegos míticos por la complejidad y la profundidad de su historia, no existe más eso. Sí, Mass Effect realmente hasta el final es un juego muy sólido, es inferior a sus predecesores. El final es algo que derrumba todo. Yo cuando jugué el final de Mass Effect 3 no podía creer lo que estaba viendo. No lo quiero spoilear, pero recomiendo, es una saga que sigo recomendando, la primera trilogía de Mass Effect, ¿no? Mass Effect 1, 2 y 3 son juegos magníficos, pero ahí nos dimos cuenta que algo andaba mal. Si semejante trilogía cerraba de esa manera, algo había pasado en BioWare. A alguien habían echado, alguien se había ido, alguien se había retirado. Estos días leía las biografías de los fundadores de BioWare y los tipos cobraron una millonada por parte de EA y ahora se dedican a otra cosa. Ellos eran médicos, ahora están interesados en otras cosas, entonces se semi-retiraron, ¿no? Y eso se nota. Uno va por la ciudad de Anthem, que es uno de sus problemas, porque tiene esa base que se llama Tarsis, que es increíblemente falta de alma, falta de vida, y los personajes lo paran a uno y le hacen comentarios que no tienen contexto, no tienen sentido. Uno puede elegir entre dos conversaciones, pero no hay un impacto en la historia. Uno elige qué decir, pero todo es muy pequeño, muy, muy sencillo. Esencialmente, no tenemos que esperar mucho de la historia de Anthem, perdón, porque su fuerte es la jugabilidad. Incluso eso es relativo, ¿no? La jugabilidad es relativa. Yo creo que lo más fuerte que tiene es el movimiento del personaje, porque incluso el shooting, incluso los tiros, los ataques tienen muchas debilidades y mucho para pulir. Eso es pulible, se le puede hacer un balanceo, se le pueden agregar armas, pero tiene problemas que trascienden a la historia, que sabíamos que esta BioWare no es la BioWare de antaño, y tiene problemas más grotescos, ¿no? Yo creo que esta es una línea, estos shooter looters, estos juegos de tiros en los que hay que buscar equipamiento cada vez mejor, nacieron con Borderlands, casi 10 años, después apareció Warframe, después Destiny, y Anthem viene a colgarse un poco tarde de ese tren, pero falla en lo esencial, falla en que el jugador disfrute de conseguir un equipamiento importante. Que el Pero loot acá, digamos, no te importa. O sea, ganaste algo y como que no le das importancia. Simplemente solo te mejorás para ponerte un poco más a nivel con las misiones. Pero no exactamente es un juego que vos veas el loot o te concentres en conseguir tal equipo. exactamente. Es algo muy... Es como relativo, demasiado secundario. O sea, Anthem hasta ahora, por lo que he jugado, es una idea que quiso imitar a otra y no tiene tanta identidad propia, directamente no tiene. Más allá de lo del vuelo, es como que habías dicho ayer, o sea, le quitas el vuelo al juego y es otro juego más del montón, que prácticamente ya casi es del montón Si le quitas el por la vuelo antes y el diseño interesante de los javelins, del jugador, voy a usar una metáfora que ya te la dije, Gavox,
es un Lost Planet sin alma. Si uno le saca el vuelo, que es su principal feature, su principal característica, Anthem pierde el 80% de la gracia que tiene. Y esto del loot es fundamental para mantener enganchado al jugador. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros tres jugamos Destiny intensamente, como juego yo con mis amigos, y decimos, che, hacemos tal misión esta noche, bueno, y nos ponemos a discutir qué arma nos conviene, qué equipamiento nos conviene. Yo le digo a Luis, Luis, vos tenés las botas, vos y de Gabox, vos tenés la Ikelos, o tenés el Thunderlord, porque si tenés el Thunderlord haces daño eléctrico, ¿no? Sabemos, cuando nombramos un arma o un equipamiento, sabemos qué perks tiene, qué beneficio otorga. Acá no. Acá yo te puedo preguntar, Luis, ¿qué encontraste en Antemoy? Y vos me vas a decir, y una escopeta nivel 15. ¿Y qué hace? Lo mismo que la escopeta nivel 11, pero 1% más de daño. Ah, ¿y vos qué encontraste? Yo encontré una ametralladora nivel 20. ¿Y vos? Es todo muy genérico. Destiny mismo, que es muy criticable en un montón de aspectos, eso lo enganchó muy bien. La comunidad de Destiny se refiere a ciertas armas de cierta manera. Mira, le pongo un ejemplo real. Un amigo mío uruguayo se iba a ir por una temporada y la noche antes de irse de viaje encontró el arma más deseada de todo Destiny 2, la 1000 voces. Es un arma muy difícil de conseguir, ¿no? Él no solo festejó haber conseguido el arma, que se consigue en la incursión más difícil, hay muy baja probabilidad en ese arma. Nosotros decíamos, mirá qué desperdicio. Nacho, que es mi amigo, encontró el mejor arma justo antes de irse de viaje, decíamos, ¿no? Esa personalidad tiene el equipamiento de Destiny. Le envidias el equipamiento de otro jugador. Un amigo consigue un arma y decís, mirá el arma que consiguió. Eso en Anthem no existe porque es todo genérico, tiene estadísticas random, no te acordás la forma, no tienen buenos diseños. Y si sos un juego de luteo, pero tu equipamiento no tiene personalidad, no tiene características distintivas, creo que tenés un problema fundamental y difícil de resolver. Parece que no es tema solo de los comienzos del juego, sino que el endgame tampoco ofrece realmente equipamiento muy distintivo. Eso a largo plazo va a ser un problema. Bueno, entonces digamos que están de acuerdo con las críticas que se le han dado, con la destrucción que ha sucedido. Yo en particular estoy de acuerdo con más o menos donde han quedado las críticas. Le daría un puntito más. Quizá tengo el sesgo de amar al pasado de BioWare, pero creo que en su mayoría son acertadas las críticas. Para mí sería un juego de un 6.5, ¿no? Como le dieron muchos medios. Después es otra discusión si las críticas y las reviews son justas, porque no Ujú, son objetivas, por supuesto, hay intereses detrás de las reviews, ujú. pero no es la maravilla que viene a salvar a EA y lamentablemente tampoco viene a salvar a BioWare. Estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas. Vamos a ver cómo envejece y cómo se le agrega contenido, porque no nos olvidemos que Ujú. Destiny hoy es titánico. Destiny es la franquicia junto a Division más grande de esta generación, pero también tuvo un comienzo muy accidentado. Destiny 1 salió y fue odiado por las críticas, sacó un 7 de promedio, que era impensable para un producto de Bungie, y se le fue agregando contenido, se fue puliendo, se fue optimizando y llegó a un punto muy alto de calidad. Esperemos que sea el mismo caso para Anthem, pero coincido con las críticas a grandes rasgos, y sí, problemas de historia, problemas de mecánica, tiempos de carga gigantescos, gráficos empeorados con respecto a lo que se había prometido. Creo que eso debería ser un escándalo, porque es un engaño al consumidor. Hay gente que habrá quedado enganchada a ese tráiler y pagó $60. Por suerte creo que la demo hizo reflexionar a más de uno y quedó evidenciado que el producto estaba más crudo de lo que imaginábamos. Última cosita que digo, antes de dejarles paso, es creo que en algún momento EA junto con BioWare habrán tenido el siguiente dilema. ¿Lanzamos Anthem en su estado actual, claramente crudo, o esperamos a la próxima generación y cumplimos con lo que habíamos prometido? Cada opción tenía una ventaja y una desventaja. Sacarlo ahora implicaba más ventas porque la base instalada de consolas es muy grande. Uno en este momento tiene 90 millones de PlayStation 4 y 45 o 50 millones de Xbox Ones. Es decir, hay muchos millones de usuarios potenciales para jugar el juego. Haberlo dejado para la generación próxima hubiera implicado menos ventas, porque hay menos adoptadores tempranos de la nueva generación, pero haber estado más cerca de la visión original. Presumimos que la próxima generación de la Scarlet y la Play 5 podrían correr un juego fielmente, técnicamente, a aquello que se vio en el tráiler, ¿no? Creo que decidieron sacarlo ahora, vender todo lo que se pueda, pero veremos cómo evoluciona. Entonces, para resumir, podríamos decir que está rozando, tal vez es un juego mediocre hasta el momento, ¿no? Y habría que esperar algunos cambios o que se pongan a mejorarlo durante todo este tiempo, pero el problema también puede ser es que si EA va a tener la paciencia suficiente para eso, ¿no? Como hemos visto, es de cerrar estudios cuando las cosas no van y cuando el negocio no funciona, pues simplemente
lo hacen de un momento a otro, ¿no? Sí, un detalle importante, perdón, un detalle que no hay que olvidar es que EA prometió que todo el contenido futuro iba a ser gratuito. Eso, si somos un poco perspicaces, podemos decir va a debilitar el compromiso de EA. Si el juego no engancha a los jugadores, si no engancha a la masa, EA no se va a preocupar en sacar nuevo contenido. Si ya prometió que es gratis, no hay ganancia por delante. Ya incluso, bueno, ahora se van a poner a actualizarlo el mes que viene, lanzando nuevos contenidos y eso, pero el problema es que el juego necesita rápidamente tener contenidos porque se le va a caer The Division 2 encima y The Division 2 viene más completo por ahora como juego. Creo que lo único que no tiene The Division para presentar son las raids, creo que el lanzamiento. Sí, Division también tuvo una demo complicada, ¿no? Si no me equivoco. Yo tuve muchos problemas, ni siquiera pude jugar, se me Problema de crasheaba en el conexión inicio. más que nada, o sea, tenía la demo, pero el contenido, la idea que trataban de dar de lo que se venía con el juego fue muy acertada dentro de todo. Y eso que ahora, ayer estuvieron hablando de los clanes, de cómo funcionan, de que es algo que faltaba en el 1. Yo creo que una limitación que puede tener Division, más allá de que me entusiasma menos que Anthem, a mí, es que está atado a un mundo más realista que el de Anthem, entre comillas. Anthem con sus DLC puede sacar contenido más creativo, más arriesgado, como el de Destiny, y puede, no sé, inventar lo que sea. Al ser un universo ficticio el de Anthem, puede decir, che, sacamos un DLC de una invasión de los demonios de otra dimensión o lo que sea. El mundo de Division está atado en última instancia a los libros de Tom Clancy, que es un militarismo realista, y no puede innovar tanto. Division podría sacar un DLC ficticio, ¿no? Como hizo Red Dead Redemption con el DLC de los zombies, por ejemplo, pero es menos probable que pase. Entonces lo veo más atado a esa realidad, a la seriedad de su material base, y creo que eso lo va a limitar un poco. Veremos a futuro cómo sale. Sí coincido que Anthem no tiene mucha maniobra porque ya se viene Division el mes que viene, entonces no hay mucho tiempo de reparar esto. Si a la gente no le gusta lo que juega este mes, lo va a abandonar el mes que viene, porque ahí sí hay un gran solapamiento de base de usuarios. Ya veremos qué es lo que pasa con el tema de Anthem, lo seguiremos viendo en futuros podcasts, pero ahora vamos a cambiar la portada a un juego que no sé si entra de manera silenciosa. ¿Qué fue lo que también se estrenó este viernes, Kashi, para los que pagaron la edición más cara? Mira, el lanzamiento habrá sido silencioso, pero mis vecinos no piensan lo mismo porque el juego que vamos a hablar ahora lo juego con el volumen muy alto y se me van a quejar en cualquier momento. Ayer, opacado por Anthem, salió Dirt Rally 2.0, que es la tercera entrega en una especie de reboot que tuvo la saga Dirt, que ya tiene muchos años, que comenzó con Dirt Rally 1 de 2015-2016, al año siguiente Dirt 4, y ayer este juego, que ayer entró en el acceso anticipado realmente para los que pagamos la versión más completa, y bueno, también lo jugué una cantidad de horas similar a Anthem, unas 6 o 7 horas. Bueno, de nuevo, mi opinión es muy subjetiva, con mucho sesgo, a mí me encanta el rally, me encanta el automovilismo, es un juego que se ve muy bien. Resumo de qué estamos hablando, es un simulador de conducción centrado en el rally y en el rallycross. El rallycross es una versión millennial del rally, ¿no? En circuitos cerrados, con mucho derrape. Es un intento de ayornar el rally. Son juegos con un motor que se llama Ego Engine, con muy buen rendimiento, incluso en máquinas básicas. En una Xbox One X corre a 60 frames en 4K HDR, se ve espectacular, tiene efectos climáticos muy espectaculares. Y no es un juego masivo realmente, porque no deja de ser accesible. Tiene un poco a lo Forza esa posibilidad de activar asistencias de manejo, por ejemplo, ¿no? Para simplificar en la conducción de los autos, pero se lo conoce como el Dark Souls de los juegos de autos. Justamente se lo conoce así, es un juego que no tiene pistas muy complejas, tiene una selección de pistas bastante variadas, entre las cuales está Argentina, eso le llamó la atención a muchos jugadores de acá de Latinoamérica. Tiene alguna característica nueva como el deterioro del terreno, es muy interesante, ¿no? Si uno corre mal, mientras peor la performance vaya teniendo uno, va a empezar más tarde su carrera y por lo tanto la pista va a estar más dañada por los competidores anteriores, va a haber más zanjas, más huellas en el camino y va a ser más difícil de controlar el vehículo. Eso es muy interesante, está muy bien aplicado. Los gráficos son excelentes, el sonido que mencioné al principio es excelente, los motores rugen, están las contraexplosiones de los caños de escape. Es realmente un juego muy recomendable. Salió con un contenido bastante suculento y ya se anunció que el pase de temporada, que era bastante barato por lo menos en los precios locales argentinos, va a incluir gran parte del contenido del juego anterior, del Rally 1.0. Eso a la comunidad más fanática la dejó muy contenta, porque imaginen que es como armar un juego modular. Es decir, la versión 2.0 que es esta, va a incluir eventualmente el contenido del 1.0.
Es como que estamos en camino hacia la construcción de un juego de rally definitivo. No se pierden aquellas pistas que jugamos hace 3 años, se le mejoran los gráficos y se sacan para esta versión. Entonces, en algún momento, dentro de 6 meses, Dirt Rally 2.0 va a ser Dirt Rally 1 más 2. Es un juego que recomiendo ampliamente para quien guste los juegos de conducción. Tiene un roster muy amplio de todas las épocas, desde el rally de los 60 para acá. Y como decía, tiene un precio muy atractivo, muy Por agresivo ahora. Vamos a por ver si no lo ahora. aumentan, que eso es un punto importante. Aunque Por ahora. Codemasters es raro que tome esa medida. Mayormente Codemasters cobra barato en nuestra región, por suerte. Sí, pero los DER por alguna razón, Dirt Rally 1, Dirt 4 y Dirt Rally 2.0 por alguna razón se mantuvieron en un rango de precio muy atractivo. De hecho, yo me enteré, les voy a hacer un comentario muy personal, me enteré del precio de Rally estando en mi cama, revisando el celular, y salí corriendo a la computadora y me lo compré. Porque no podía creer que lo mantuvieran en ese rango, ¿no? $14, que es algo que yo les comento a colegas de afuera interesados en el juego y no lo pueden creer. Me dicen, como $14, pero el juego completo, $14. Sí, sí, si haces la conversión por la devaluación argentina, te sale $14 en este store. Yo lo compré inmediatamente, estoy muy contento, lo empecé apenas, es un juego con mucho contenido, me va a durar muchos meses. Tiene un ambiente competitivo muy amplio, ¿no? De quién hace el mejor tiempo, quién saca más logros. Eh, Tiene algunas características interesantes, como que los leaderboards, los rankings de mejores tiempos, se comparten entre todas las plataformas, si uno quiere. Es decir, yo no solo estoy compitiendo contra los usuarios de Xbox, sino también contra los de PlayStation y los de PC. No todos los juegos ofrecen eso y creo que sería deseable que se expandiera eso, ¿no? Que todos los juegos competitivos permitan compararse con los usuarios de otras plataformas. En fin, en resumen, un juego que está recibiendo muy buenas críticas. Vamos a ver qué pasa con las ventas, que no son millonarias las ventas de esta saga, pero creo que es lo mejor que hay, tal vez en la historia, ¿no? Se está hablando de que por fin Dirt Rally 2.0 deja obsoletos los viejos simuladores del pasado. Hace muchos años, casi 15 años, salió un simulador que se llamaba Richard Burns Rally, considerado el mejor durante más de una década. Bueno, la crítica y los usuarios se dan cuenta que llegamos a un punto en el que se superó a ese viejo campeón. Al que le gusta esta disciplina, recomendable Dirt Rally 2 de Codemasters, con mucho contenido, muy buenos gráficos, muy buen sonido. Dime, en cuanto al contenido, ¿es variado? ¿Hay cantidad de coches, hay cantidad de circuitos? Y otra cosa más, me gustaría saber si es que de repente los de los climas es bastante variado también, porque como hemos visto en Forza puedes pasar de repente por las 4 estaciones, ¿no? Entonces supongo que al ser un juego de rally vas en diversos terrenos, terrenos difíciles y complicados, ¿no? Yo no sabía que era el Dark Souls de los rallies, yo llegué a probarlo, me pareció bastante difícil, eso sí, pero al ser un simulador de autos, me parece que también debería tener algo de profundidad y variedad en ese tipo de cosas. Entonces, este nuevo Dirt Rally, ¿cómo va en eso? Tiene una curiosidad este juego. Sale con 6 localizaciones. Hay 6 países incluidos en el lanzamiento inicial, que son Argentina, como ya dije, que fue sorprendente porque no es muy incluida en otros juegos, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, España y una pista en Estados Unidos. La verdad es que de esas pistas, 3 son muy parecidas, a grandes rasgos, ¿no? Si me escucha un experto de rally va a decir que dice este que no sabe nada, pero para el usuario común, realmente las pistas de Polonia, Australia y Nueva Zelanda se parecen mucho entre sí. Y una curiosidad, sale sin pistas de nieve, ¿no? Que son las pistas más difíciles, las más complejas, algo que sorprendió a la comunidad, pero se explica por lo que les contaba recién. Las pistas de nieve de los juegos anteriores salen como DLC con el primer pase de temporada. Entonces el juego va a incorporar los viejos circuitos nevados de Suecia, por ejemplo, y lo va a tener. Es decir, ¿tiene variedad en este momento? Sí, una relativa variedad. Hay como una primacía de caminos de tierra en este momento. Hay un circuito de asfalto que es España, un circuito más pedregoso que es Argentina, y los otros se orientan más a tierra, ¿no? Tierra a gravel, como le dicen en inglés. Así que el contenido en ese sentido es relativamente variado, pero ya sabemos, porque justo antes del lanzamiento Codemaster lo anunció, que se vienen las viejas pistas y van a ampliar mucho el contenido. Con respecto a los autos, sí, realmente hay una variedad. No tengo un número exacto, pero sí, hay alrededor de 50 autos que van desde un Mini Cooper de los 60 hasta el último Volkswagen Polo de la temporada actual, ¿no? Por ese lado, la gente no debería preocuparse porque está cubierto, a nivel de contenido está más que completo. No es como sus competidores, por ejemplo, como la saga WRC, es el juego oficial de la temporada de rally, pero solo tiene los autos de este año. A nivel de física, que es lo más importante para un juego de manejo, sin duda, de rally le saca varias vueltas, por ser una metáfora automovilística,
a sus competidores. Algo que viene haciendo muy bien la saga WRC, lo voy a mencionar rápidamente, es la complejidad de los circuitos. Realmente en la última entrega, en WRC 7 del año pasado, si no me equivoco, realmente llegaron a un nivel de detalle muy alto en los circuitos. Presionan un poco con esa competencia de rally. Pero como paquete, en cuanto a contenido, gráfico y calidad de presentación, D-Rally está a años luz de todo lo demás. Es un juego muy visceral, con un sonido excelente. No hay muchas críticas para hacerle realmente. Bueno, una pequeña crítica sí tengo. Una pequeña crítica es que el juego está permanentemente chequeando la conexión de uno y comunicándose con los servidores, cosa que antes no pasaba. Es un mal indicio eso de que el juego está totalmente orientado al online, pero estoy hablando de cada 10 o 15 segundos el juego intenta conectarse con los servidores, uno recibe ese mensaje y abajo ve el típico circulito, ¿no? De que conectándose a RaceNet, dice el juego. Y hasta que no se conecte y no cambie datos, uno no puede seguir jugando. Eso es una pequeña contra que tiene. Pero no llega a empañar lo bueno que es mucho. Bueno, para cambiar un poco de tema y salir de esto de rally, esta semana también ha habido ciertos reportes o informes hablando acerca de el Xbox Game Pass o de Microsoft en sí y Nintendo, ¿no? Que Microsoft estaría planeando llevar contenido a la consola de Nintendo, la Switch, mediante el xCloud, la tecnología que permite hacer streaming, ¿no? Ahora, ¿qué tienen para comentar sobre eso? ¿Tienen alguna información adicional? Ya habíamos hablado en otros Bueno, podcasts sobre eso. dentro de todo fue una semana movida en todo ese aspecto. O sea, por un lado empezaron los rumores por parte de insiders o gente en enresidera que decían, bueno, Game Pass tiene la posibilidad de llegar a Nintendo Switch, lo cual disparó un poco la atención de todos. Pero digamos que muchos no lo consideraban tan sorpresa, considerando que Microsoft tiene intenciones, y eso ya es oficial, de lanzar Xbox Live en plataformas como Switch. Ahora el tema fue que varios medios ahora se están sumando más al tema de los reportes que salieron, en especial una de las figuras dentro de lo que es el ambiente más de Microsoft o en los foros que saben que estos rumores son ciertos muchos meses antes, pero bueno, se callan la boca o directamente no tienen más información de momento. O sea, lo principal acá es que Microsoft busca expandir lo que son sus servicios a otras plataformas y llegar a más clientes, como es lo obvio con todas las empresas. O sea, busca siempre aumentar la clientela, llegar a más plataformas, buscar la manera de expandir lo que tiene para ofrecer, que otras empresas u otros mercados quizás no estén teniendo actualmente. Ahora, el tema es por qué justamente se asoció con Nintendo. Desde un punto de vista estratégico, creo que sería lo mejor para introducirse en Japón. Con una empresa de terceros, de la talla Capcom, Square y todo eso, si bien podría asociarse o llegar a algún acuerdo más de sea de marketing o como pasaba la generación anterior que incluía exclusivas, ya no puede tener acceso a eso, ya no tiene ese privilegio o no tiene ese alcance, digamos, o sea, fuera de eso, por lo cual, bueno, tenemos que ir un nivel más allá y buscar a alguien con el que prácticamente casi nunca trabajamos o con el que, no sé, se vea como la cara más positiva. Y Nintendo es la opción. En parte, bueno, ¿por qué Nintendo acepta también? Porque, a ver, estamos hablando de que no solo Microsoft, o sea, Microsoft está impulsando la idea y Nintendo está diciendo sí. Bueno, ya Nintendo le dijo sí a algunas cosas y parece que eso fue como el pie diciendo, bueno, ya dijeron sí a permitir Xbox Live en su plataforma para Minecraft. Bueno, sigamos con el tema. El crossplay es un tema de relación pública que a los dos les está ayudando porque ellos como diciendo, bueno, hay crossplay en Xbox, crossplay en Nintendo y Sony es como que está en un mundo aparte, salvo para los dos juegos más populares dentro del tema, que eran Fortnite y Rocket League, que eran los que más se estaban presionando para que haya un crossplay. Desde mi punto de vista, bueno, Nintendo con todo este tema del streaming, todo el tema del juego online y demás, viene atrasado, o sea, es la compañía más tradicional entre todas y va a tratar, bueno, por lo que pienso, buscar a ver cómo puede introducirse más en ese mundo y necesita ayuda. Y necesita en sí la ayuda externa y acá es donde creo que juega mucho Microsoft. O sea, digamos, vos me ayudás, yo te ayudo, sería la posición. Cada uno puede sacar provecho, oportunidades, acuerdos desde cada punto de vista. Microsoft tiene para ofrecer lo que sean, no sé, relaciones con las empresas más allá de Occidente, tecnologías
que van a ser prácticamente el futuro del mercado de videojuegos, lo que es streaming, lo que es el contenido digital, lo que son los servicios. Y Nintendo lo que tiene, más allá de un público enorme y casual, es una clientela que quizás nunca ha jugado Xbox, conexiones con lo que sean las empresas de Japón, no sé, muchos socios, o sea, también para Nintendo puede ser un negocio llevar sus propias IPs a Game Pass, aunque eso es un tema que se tiene que ver delicadamente entre ambas empresas, porque a ver, Nintendo bien, es como decir, vos la notás como siempre como una empresa reservada, o sea, digamos, expandir sus propias IPs a una plataforma totalmente distinta, si bien Xbox y PlayStation parecían que estaban en otro lado, en otra área, porque Nintendo es como que tiene su propio público, su propia base de usuarios en general. Es para beneficio mutuo, coincido con Gavox. Aprovecho para recomendarle al que no lo conozca o no lo haya leído un libro para hablar esto del perfil conservador de Nintendo, ¿no? Incluso en una rama tan innovadora como los videojuegos. Hay un libro que terminé este año, después de mucho tiempo, que se llama Console Wars, las guerras de consolas, y que está escrito por un tal Blake Harris, un norteamericano, y que se refiere a la rivalidad entre los 90, principios de los 90 entre Sega y Nintendo. Es muy interesante para los que crecimos en esa época, ni hablar, pero para cualquiera. Y que habla de una Nintendo que en su momento era un imperio muy conservador. Nintendo empezó como una empresa de cartas, y una vez que dominó el mercado de videojuegos, se hizo muy conservadora, como decía recién Gaux, ¿no? Nintendo se contentó durante mucho tiempo por tener a su base de usuarios contenta, con sus IPs de siempre, con un hardware cerrado, con un ecosistema controlado. Ese mundo con el que Nintendo siempre se conformó está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque como decían al final de Terminator 1, ¿se acuerdan cuando terminaba Terminator 1? Lo que le decían a Sarah Connor, se viene una tormenta en el mundo de los videojuegos. Y que está a punto de desembarcar Google, que hablaremos un poquito. Al desembarcar Google y al estar la misma Microsoft dispuesta a jugarse por el streaming, a llevar los servicios a otras plataformas, el modelo de Nintendo empieza a quedar obsoleto. El de Sony también, que es muy parecido, ¿no? Es decir, es muy probable que de acá a 5 años, de acá a tan cerca como 5 años o 10 años, la industria sea muy diferente a como es hoy. No vamos a ver más cajas de hardware cerradas con ecosistemas cerrados, sino que uno va a poder correr en casi cualquier dispositivo, y no estamos hablando solo de consolas, sino también de televisores, de laptops, incluso de celulares, servicios prestados por estas compañías. Microsoft ya lo dijo, nuestra experiencia premium, lo mejor que tenemos por ofrecer es la Xbox. El que quiere jugar al máximo se tiene que comprar la Xbox. Pero si no te querés comprar la Xbox, no importa, porque desde este año vas a poder usar xCloud, que es un servicio de streaming aparentemente muy potente, muy sofisticado, que estaría disponible en cualquier dispositivo. Parece que eso se suma, como decíamos hace 2 podcasts, su rival más poderosa, Google, que tiene mucha experiencia en la red. Domina Internet hoy por hoy. Entonces, cuando hay actores tan gigantescos jugando por ese lado, el modelo de Nintendo empieza a quedar limitado, obsoleto, y no le va a quedar otra que abrirse a estos servicios. Entonces surge, creemos que por ese lado, esta alianza entre dos antiguos rivales, como son Microsoft y Nintendo, en la que hay un beneficio mutuo. Tendremos que ver qué características tiene esta alianza, ¿no? Por ahora no se confirmó oficialmente, pero realmente los rumores han llegado a un nivel que ya permiten asegurar que es cierto. Lo mínimo que va a pasar es que Xbox ofrezca Xbox Live Gold y Game Pass en la Switch. Como mínimo estamos seguros Más de que eso tirando va a el pasar. Game Pass, porque Switch tiene su propia suscripción online, no creo que otra más ayude demasiado a atraer al consumismo. O sea, digamos, el Gold como que cada vez está siendo dejado más de lado para centrarse en lo que en verdad fue el propósito original, más que ok, tenés el Gold y tenés acceso a juegos gratuitos que sean impresionantes. O sea, eso como que se está dejando de lado más para darle beneficio a Game Pass. Lo otro que claramente dicen mucho, bueno, o sea, que el lanzamiento de Game Pass o de algún servicio en otras plataformas sirva de ejemplo a las empresas para decir, mira, el juego puede correr tranquilamente en la otra plataforma. En un Nintendo quizás atraer nuevos interesados o nuevas empresas, bueno, empresas que nunca quizás invirtieron en Microsoft o se interesaron a decir, bueno, te llevo mi juego a Xbox. Yo qué sé, tengo un mercado potencial de cientos de millones y yo qué sé, un juego bien de nicho, bueno, veamos cómo le va. Sí, exactamente. Hay un beneficio potencial para ambos, ¿no? Pongo un ejemplo real. Yo le comenté esta noticia a mi cuñado, que tiene las 2 consolas, pero juega mucho más a la Switch. Mi cuñado prefiere Nintendo a Xbox. Y cuando le comenté esto dijo, perfecto, qué buena noticia. Pago Game Pass, me llevo la Switch a las vacaciones y puedo jugar a Crackdown o a Halo desde mi Switch.
Dijo, qué buena idea. Es como que agarró la tarjeta de crédito inmediatamente y dijo, qué buena idea. Yo creo que el beneficio para Microsoft viene por ese lado. Ganaría un montón de suscripciones en una plataforma que hasta ahora le era ajena. Lo curioso es develar cuál es el beneficio para Nintendo. Bueno, ya intentó hacer el streaming en algún podcast anterior, hablamos acerca de Resident Evil 7, que ya había hecho Sí, o la dos habían juegos creo que puesto, tiene ¿no? vía el streaming. Dos juegos Exacto, AAA, pero solo pero- es un servicio limitado en Japón. exactamente. El tema es que tanto Nintendo como Sony son empresas que todavía en ese aspecto no están tan avanzadas. Bueno, Sony sí está más avanzada, pero pudo haber logrado mucho más avances en menos tiempo. Porque, a ver, el dinero no les hace tanta falta. El tema es quizás manejar bien los recursos o es un tema más que nada de Sony por lo que pasó con el hackeo masivo que tuvieron y es como diciendo, no, nosotros preferimos seguir bien tradicionales hasta que la burbuja se nos explote o hasta que no seamos los líderes. O sea, como que Sony no se sale de ese camino. O sea, digamos, este es nuestro camino y nada más, vamos a seguir el mismo trayecto. No importa que esté cortado, pasamos la locomotora en el medio y Sony se puede permitir eso porque tiene el primer puesto en ventas hoy por hoy, digamos, tiene una base de usuarios muy grande. Recordemos que la peor generación de PlayStation fue la PlayStation 3 y aún así vendió 80 millones de consolas, ¿no? El problema para PlayStation es que empieza a cambiar el panorama de la industria completa. Hasta ahora ellos, con su dominación, podían imponer ciertas pautas, como no abrirse al crossplay, como dijo Gavox. Pero a partir de ahora, porque a partir de ahora hay dos actores mucho más poderosos que Sony, que son Microsoft y Google, que van por todo. Google no entró como vos decías, es la primera vez que va a entrar un competidor enorme a lo que es el mundo de las consolas en casi 2 décadas. Y hay que ver si Google atrae al público necesario. Si no solamente lo que es el hardcore, que es lo más complicado, sino a, bueno, el público casual o, digamos, ya Google tiene su público, seguramente va a conseguir su público, pero hay que ver quiénes van a estar ahí para decir estoy con Google y quién no, porque cada uno como que quiere tener su propio proyecto de streaming, su propio servicio, y digamos, bueno, ¿en qué me beneficia eso? O sea, yo tengo mis planes y ahora Vamos, tengo que cambiar todo de vuelta. vamos a resumir un poquito cómo es el tema de Google y a mencionar algunos puntos que creo que son importantes, ¿no? Google confirmó, a través de unas invitaciones a público muy selecto, desarrolladores, que el 19 de marzo, dentro de poquito menos de un mes, va a ir a la GDC. La GDC es la Game Developers Conference, la conferencia de desarrolladores de juego, donde también va a estar Microsoft presentando oficialmente el xCloud y contándonos más de cómo viene. Pero contra lo que esperaba la gente, que es que Google solo iba a hablar del streaming, se confirmó que va a presentar hardware, cosa que sorprendió a muchos. Es decir, Google ataca, y en serio, Google se quiere meter en serio en el gaming. Como dijo Gavox, por primera vez en casi 2 décadas, porque el último que se metió en el mercado de hardware fue Microsoft en el 2001 con la primera Xbox. Claro. De las grandes, claro, sí salió la Ouya u otros casos, ¿no? Bueno, pero la los U ya no titanes de la existe. industria, la Ouya existió por algún tiempo, pero que entre Google, que es discutiblemente la segunda empresa más poderosa del mundo después de Microsoft, y con la imagen positiva que tiene a pesar de los escándalos de imagen que ha tenido y de privacidad y demás, es un terremoto, es un terremoto. Y diría yo, es lo que impulsa a Microsoft a buscar esta alianza incómoda con Nintendo, ¿no? Google tiene tanto poder que todos tienen que cubrirse. Microsoft tuvo 18 años de lucha para llegar a donde está. 18 años creando IPs, comprando estudios. El año pasado salió esta nueva racha de compras. Microsoft logró una imagen, logró un tercer puesto en la industria con mucha lucha, con mucho sudor, con mucho dinero. Y Google probablemente no lo tenga tan fácil. No es de la noche a la mañana que uno construye su imperio. Ahora, creo que hay que mencionar un par de cosas, un par de facilidades que tiene Google. Una muy importante, la hemos hablado con Gavox, es que es la dueña de YouTube. Entonces, es de esperar que cuando haga el anuncio Google de su plataforma de juegos, la promocione incansablemente a través de YouTube. Y eso en un público, presumiblemente los más chicos, ¿no? Yo digo, el perfil que va de los, vamos a decir, arriesgar algo de los 5 a los 15 años, de los 5 a los 18 años, el público menor que está muy pegado a YouTube, va a recibir esas publicidades y propagandas constantemente y puede ser que sean atraídos. Es un segmento que creció con productos de Google, que usa mucho celular, están todos con Android, con YouTube, con el streaming. Es decir, Google puede construir una base de usuarios muy grande, mucho más rápido de lo que les costó a Sony con PlayStation, a Microsoft con Xbox y a la mismísima Nintendo. Tiene cientos de millones de usuarios potenciales ahí al alcance de su plataforma de videos. Otro punto que quiero comentar es una hipótesis. Gabo creo que le cayó simpática mi hipótesis, es que esta semana un ejecutivo
ejecutivo muy poderoso de Xbox, Mike Ibarra, se le armó un problema de una controversia porque se quejó de las críticas a Anthem, ¿no? Anthem tuvo un marketing ligado a Xbox, las críticas fueron malas y Mike Ibarra, vicepresidente ejecutivo de Xbox, criticó a los reviewers. Dejó un tweet muy picante burlándose de Far Cry New Dawn, tratándolo de add-on. Eso a mí me llamó mucho la atención, lo he comentado con Gavox, y me dejó picando una hipótesis, que si es cierta pido que me la reconozcan. ¿Y si Google tiene algún tipo de arreglo con la misma Ubisoft? No sé si entienden el sentido de lo que estoy diciendo. Recordemos, el Project Stream, perdón, de Google se probó con Assassin's Creed Odyssey, fue el juego elegido para probar la plataforma. Algún tipo de alianza ya hubo por ahí. Y ahora, el segundo al mando de Xbox se burla de un juego de Ubisoft. Es un poco una teoría conspirativa. Pese a que ¿no el suena? juego, como que muchos dicen, bueno, prácticamente lo seguimos viendo como una expansión, pase lo que pase, y vamos a terminar comprando en algún momento cuando esté barato, claro. Es una secuela del 5 en sí, pues ya directamente lo que pasa en New Dawn te spoilea lo que pasa al final del 5. Claro, que no lo sé porque no lo jugué, pero bueno, digamos, es curioso que el segundo o tercero al mando de una marca gigantesca, de una empresa colosal, se burle de un producto o de esa manera en Twitter. Es un troll, ¿no? Mike Ibarra, la otra vez hablábamos de eso. Es un tipo muy troll, pero tirarse contra un producto de esa manera fue llamativo. A mí me dejó pensando, até cabos y dije, bueno, imagínense que Google comprara Ubisoft o tuviera exclusividad con Ubisoft. ¿Cómo cambiaría el panorama de la industria? Que me haría mucho, ¿No? pero también haría enojar a un montón de gente, eso también. Pero a millones de personas no les haría dudar y dice, ¿qué? ¿Ubisoft se fue con Google? Bueno, vamos de nuevo. Google ya tiene un ecosistema muy amplio, tiene los mails, tiene YouTube, tiene Maps, Street View. Me decía un amigo, el campeón nacional de logros de Xbox, el argentino que más logros tiene, que es Fede Guitar, tiene casi 600.000 puntos de Gamercore, me decía, Google ya tiene un sistema de logros diseñado, ya tiene todo el reglamento de cómo aplicarle logros a sus juegos, yo no me acordaba de eso. Es decir, está preparada Google para entrar con fuerza. Es muy probable que anuncien exclusividades de todo tipo. Y bueno, se viene un terremoto en la industria, uno siente ya el aire como de tormenta, ¿no? Este año van a cambiar varios de los paradigmas que veníamos manejando en los últimos tiempos. Entra un actor gigantesco, hay una alianza inesperada. Ayer un amigo me preguntaba, después de 5 años de no prestarle atención a los videojuegos, me dice, che, Ari, quiero volver a los videojuegos, ¿qué estuvo pasando últimamente? Y le digo, mira, esta semana Google anunció que saca hardware nuevo, Microsoft y Nintendo se aliaron, y PlayStation rumorean que está con la Play 5. Y no lo podía creer que en una semana pase todo eso junto. Está a punto de cambiar la industria mucho. Bueno, yo lo que quería tocar también era el tema técnico un poco del streaming. Como saben, las conexiones no son muy estables en Latinoamérica, entonces no sé cómo va a ser la entrada aquí. Nintendo no, tal vez no tenga la estructura, por eso se ha quedado en Japón, pero Microsoft Tablet sí. Y en especial lo podemos ver con lo que es su plataforma de streaming de Mixer, ¿no? Que me parece que es la que menos retraso o menos lag tiene. Es casi inmediata la respuesta cuando alguien ve la retransmisión. Y me parece que tiene los medios y por ahí de repente va la alianza. Todavía hay un factor que es preocupante con el tema de, bueno, si bien Mixer como plataforma para lo que es streaming, Streamcast y todo eso, Streamcast creo que también se podría decir, si no estoy pronunciando mal, el tema es que, a ver, Crackdown supuestamente es el primer ejemplo de un juego en la nube y la conexión no es tan de 10 puntos. O sea, es un juego de todavía o sea, a ver, yo estoy jugando con una sensación de lag todo el tiempo, pero tampoco es que se me hace imposible jugar. Es como que tenés un retraso, no tan grande, pero sí como que lo notás. O sea, todo el tiempo la conexión te dice, tu conexión funciona mal. O sea, sí, puedo matar a jugadores, sí puedo ver a todos, y la destrucción técnicamente reacciona al momento, pero fuera de eso es como que Tendrían que superar primero esa parte de infraestructura para que el juego realmente se sienta como si lo estás jugando teniendo el juego en tu consola, ¿no? Porque algo inferior a eso, el juego por streaming todavía me parece que no está al 100% desarrollado, ¿no? Y lo que quería agregar también era que PlayStation o Sony no es ajeno a ese tema, como ya también se ha mencionado en otro podcast, cuenta con su servicio, su PlayStation Now, que tiene una base de jugadores mucho más amplia. Según lo que he visto en algunos reportes, el PlayStation Now ocupa el 52% del mercado, en comparación con el Game Pass e incluso el EA Access, que solamente es el 15 o el 16%.
Entonces, digamos que Sony también tiene la infraestructura porque ya había comprado algunas empresas de streaming. Dos observaciones, Luis. Una la habíamos hablado la otra vez, ese dato, que lo conozco. Cuidado que no se refiere a cantidad de usuarios, sino a revenue, es decir, a la plata juntada. No te olvides que Game Pass junta menos dinero porque prácticamente lo han estado regalando en lugares como Argentina. Eso trae, bueno, diferencias en la recaudación total. En cambio, Sony sigue con el modelo cobrando en dólares y en algunos países cobran más caro, incluso que son países donde la situación económica es más complicada. O sea, que en Argentina el juego de PlayStation $60 son $72. Yo con el tipo de cambio argentino en este momento estoy pagando muy poquitos dólares por mes para tener Game Pass. Eso a Microsoft no les negocio. Está promocionando esa plataforma porque cree que es el futuro. Cree que hay que ampliarla a los usuarios. Como dice Gavox, Sony sigue dolarizada. Cada usuario paga un precio mucho mayor que no le conviene al usuario. A Sony sí, por supuesto. Y por lo tanto la revenue es mayor. Eso por un lado. Por otro lado, esta red PlayStation Now de Sony está construida, como dijeron, en base a la adquisición de Gaikai, que era una relativamente pequeña empresa proveedora de servicios de nube, pero que no se compara a las granjas de servidores que tiene Amazon, que tiene especialmente Microsoft, que yo creo, más allá de elegir a Xbox como mi plataforma, creo que es la que mejor preparada está para lo que se viene. Y en tercer lugar a Google, que también viene creciendo mucho en la nube, ¿no? Google tiene muchos servidores. Pero Microsoft cuida mucho este tema de la latencia de los servidores, de la localización. Tiene varios servidores acá en América Latina. Cuida mucho la latencia de quien se conecta. A mí, miren, les comento algo autobiográfico. Intentaba jugar yo al multijugador de Crackdown 3. Lo quería probar y no podía. Hacía matchmaking y no entraba, ¿no? Me pongo a pensar y sospechaba que era por el nivel de latencia que tenía yo, que es muy malo. Me cambió el modem mi proveedor de internet y tengo mucha latencia. ¿Saben qué? Lo confirmé. Porque me conecté usando como router a mi celular, que tiene otro tipo de conexión, y ahí sí me pude conectar. Es decir, dándole señal de internet a mi consola con mi celular logré conectarme. ¿Y por qué? Porque tenía menos latencia. Es decir, los servidores de Microsoft me estaban filtrando, no me estaban dejando entrar por tener más de X nivel de latencia. Es muy cuidadosa la empresa con ese tema. Si no se conecta alguien con una conexión de calidad, ni siquiera lo deja entrar. Es un arma de doble filo, ¿no? El que pueda jugar va a jugar con poca latencia, con poco lag, con competidores bien conectados, que en parte del mundo lamentablemente eso no es posible de cumplir, pero creo que con la infraestructura que tiene Microsoft está mucho mejor parada que sus rivales. Vamos a ver con qué rapidez adopta el mercado. Al menos de los rivales que conocemos. O sea, Google no sabemos. Google por ahora es un terreno que, bueno, está la tormenta ahí, no sabemos qué tan feo se pueda venir. Por algunos lados creo que, bueno, como vos decías, Google no tiene ahora el tiempo de formar estudios, no, sale a comprar lo que puede y no sabemos si te va a dar una vuelta, bueno, al estilo Epic Store, que prácticamente se fue agarrando todo lo que pudo. Pero algunas empresas dudo que tomen la posición de darle la total exclusiva, más allá de la cantidad de usuarios que tiene, más que nada porque diciendo Google, vos sos nuevo acá. Tenés Sí, mucho dinero, tenés mucho esto, todo esto, pero a ver, ¿y qué pasa si en realidad sos un gran fracaso al final? O sea, no dos pequeños puedo... datos. Puede ser un fracaso, por supuesto, Google tiene varias derrotas en el bolsillo también ya, ¿no? Dos pequeños datos. Uno es, Google ha tenido alguna pequeña experiencia con juegos. Por ejemplo, leía yo hace un tiempo, la empresa que desarrolló el famoso Pokémon Go nació como una startup dentro de Google. Y si no me equivoco, el juego Pokémon Go, que juntó muchos millones de dólares, lo crearon justo después de independizarse de Google. Es decir, Google viene experimentando con esto de los videojuegos desde hace un tiempo, internamente, como proyecto menor, como proyecto paralelo, pero donde hay plata, Google mira y va a intentar meter propaganda, ¿no? Eso desde ya. Si Google saca un ecosistema, es probable que lo moneticen a través de propagandas, como todo lo que hacen. Si la gente se queja de las propagandas de la dashboard de la Xbox One, la consola o el servicio que tenga Google va a tener muchas publicidades. Compañeros, sepamos eso. Segundo dato, creo que es más interesante, es el siguiente. Leí por ahí, esta semana, que los estudios grandes, caso Ubisoft, caso EA, son más caros que cualquier cosa que haya comprado Google en su historia. Google compra muchas cosas, pero nunca superó el umbral de los 6.000 millones de dólares. Bueno, los principales estudios salen mucho más que eso. Entonces, como decía Gabo recién, es poco probable que, aunque va a salir a comprar, tiene que hacerlo, es poco probable que una gigantesca se deje comprar. Yo sospecho de Ubisoft por este tweet, ¿no? Y por Odyssey en el proyecto Stream. Pero ni siquiera Google construye un establo de first party de un día para el otro. Hace falta tiempo, hace falta maduración, hace falta una killer app, un Halo, digamos, algo que sea imprescindible. Si, por ejemplo, Google hubiera tenido una máquina del tiempo, hubiera contratado la exclusividad de Apex Legends y hubiera tenido un lanzamiento fabuloso.
pero no es fácil predecir esas cosas, no es fácil predecir para dónde va a ir el mercado. Lo que sabemos que es una empresa que está decidida a meterse en una industria que creció muchísimo, que da mucha plata, y es una de las empresas más ricas, más innovadoras y con mejor imagen del mundo, y que hay un público que es el usuario de YouTube al que lo va a bombardear con publicidades. Y bueno, veremos. Yo creo que el usuario que está muy metido, sea en PlayStation, en Nintendo, en Xbox o en alguno de los tantos stores de PC, no se va a pasar fácilmente. ¿Cómo convences a alguien que tiene 50, 100, 200.000 puntos de logro de irse? A alguien que le estás prometiendo retrocompatibilidad, por ejemplo, a mí. Tomémosme a mí como caso, ¿no? ¿Cómo me quitas todas las compras que tengo en Xbox para pasarme a otro ecosistema? Tendría que ser infinitamente conveniente. Tendría que ser prácticamente gratuito lo que ofrezca Google para sacarme a mí de Xbox. Y creo que a ustedes también. Ya uno tiene una lista de amigos, tiene sus compras, tiene sus franquicias. ¿Cómo me sacas a mi Forza? O Halo. No hay nada que yo dé a cambio a nivel de gaming por esas franquicias. Así que veremos. No le va a ser fácil entrar y además está diversificando mucho, ¿no? el mercado. Veremos qué pasa, pero que se viene una tormenta y que esta E3 va a ser muy entretenida. Sería curioso ahora que después de esto Google diga, bueno, también nos presentamos a la E3, lo cual va a ser... Veremos. Por lo pronto, el 19 de marzo, a estar atentos. Sí. Hay gente que, bueno, se cambia de plataforma, empieza las inversiones que hizo, pero fueron menores, a ver. Pero, por ejemplo, también en mi caso, con todas las inversiones que hice en Xbox estos años, no me voy a cambiar así como si nada. Más allá por el fanatismo que tenga por Xbox, o sea, yo preferí invertir más en otras plataformas o jugar cosas que salieron hace tiempo, más que pasarme a Google, porque si vos me decías lo que es Google más videojuegos, o sea, como que me cuesta imaginarme eso. O sea, quizás antes el factor, por ejemplo, de Microsoft hace muchos años con el tema de la consola, bueno, no sé si algunos lo veían quizás posible o no tan loco, pero digamos, Microsoft ya tenía cierta presencia en videojuegos, pero era todo más que nada en PC, y tenía sus franquicias en PC. Bueno, sigue teniendo las franquicias Age of Empires, o sea, los simuladores y demás de Microsoft. Flight Simulator, tiene un Digamos, portafolio era una empresa que se dedicaba más a software en lo que era el factor de videojuegos y no consolas. Sí, digamos, tuvo su trabajo con Dreamcast y todo eso, se trabajó con Sega para el sistema operativo y otras funciones, pero bueno. Sí, no olvidemos algo muy importante, que estamos acá por esto. ¿Por qué entra Microsoft al mercado de los videojuegos? Y fue para frenar lo que ellos creían que iba a ser una entrada de Sony con la PlayStation al living. Microsoft no vio venir la revolución móvil, se pensó que la revolución de la información iba a venir por living, que la gente iba a tener una PlayStation, que iba a hacer un montón de funciones informáticas en living abajo de la televisión, y eso no pasó. Microsoft, por las dudas, para adelantarse a Sony o para competir a la PlayStation, crea Xbox. Ahora cambió mucho eso, 19 años después de eso cambió mucho el ecosistema. Yo creo que lo que puede pasar, nosotros que estamos acá hablando de Xbox, raramente nos vamos a ir del ecosistema. Lo que sí puede pasar es lo siguiente, vamos a imaginar un caso extremo. Supongamos que Google confirma esta hipótesis delirante mía y logra la exclusividad de Ubisoft, ¿no? Y dice, bueno, ¿querés jugar un Assassin's Creed? Bueno, tenés que jugar en la plataforma de Google. Lo que sí puede pasar es que uno siga siendo jugador principalmente de Xbox, pero pague el servicio de la plataforma para tener esa exclusividad, porque ya no va a hacer falta el hardware, no vas a tener que tener las 2 consolas o las 3 consolas. Meramente vas a tener que pagar la suscripción. Entonces uno puede pagar xCloud y Project Stream al mismo tiempo, que es lo que pasa en PC. Sí. Por lo pronto creo que es el momento, yo hace 32 años juego videojuegos, es el momento más importante que recuerdo, el momento de mayor inflexión, va a ser este año y el año que viene. Sale una nueva generación, entra un nuevo autor enorme, muy poderoso, así que dentro de 5 años el panorama y la industria y los videojuegos van a ser completamente distintos. Veremos en qué resulta todo esto. Lamentablemente, bueno, tenemos que ir cortando el podcast. Sí nos quedaría mucho tiempo para hablar, pero por ahora el programa de hoy se está terminando. Nuevamente dejamos un tema en el aire, pero pese a la breve mención del programa pasado, o sea, pero bueno, dijimos, no creo que pase nada importante esta semana, más allá de antes. Bueno, cayó la bomba Google, la bomba Microsoft, Nintendo. Por ahora en noticias en generales de las empresas, bueno, por el tema que íbamos a hablar de los despidos masivos en Activision Blizzard, bueno, fuera de eso como que el tema quedó totalmente enterrado por todo esto. Sí, algunas empresas presentaron sus reportes financieros, como el caso de Square, que dijo, bueno, Shadow of Tomb Raider, como que, bueno, distribuimos más de 4 millones de copias, pero estuvo debajo de lo esperado. Y Just Cause 4 como que... Bueno, no te decimos cuánto vendió, pero vendió debajo de lo esperado. O sea, no vendió un carajo. Nada, después hubo despidos en una de las filiales de EA. Fue en Australia, me parece, parte de la plataforma móvil que fueron echando. La semana que viene seguiremos atentos a lo que son las noticias de la semana.
muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y esperamos verlos en las próximas semanas con más información, más opiniones. Y esperemos que sigan comentando en nuestras redes sociales o participando, o incluso si quieren sumarse al podcast, nos pueden comentar para ser invitados y sumarse a las opiniones, o incluso poner su opinión propia, punto de vista, totalmente libre. Tenemos que traer un fanboy de Sony que nos haga la contra, tenemos que tener nuestro pequeño Pagani. Lo atamos a uno con cadena y que grite con espuma en la boca a favor de Sony y nosotros lo provocamos, ¿viste? Y dedicamos un capítulo a eso. Pero bueno, hoy había mucho para hablar, muchos temas que van a cambiar el panorama de lo que nos interesa. Bueno, yo los saludo, compañeros, muchas gracias por esta tercera invitación. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Un gusto igualmente, Calle. Así que buenas noches, buenos días y buenas tardes para todos los oyentes. Buenas noches. Adiós.